A través de esta historia, aprenderás a ver el mundo de una nueva manera, liberándote del miedo, la carencia y el deseo de control. Con cada paso, te darás cuenta de que el universo es una fuente interminable de posibilidades, y que todos somos dignos de recibir lo mejor que tiene para ofrecernos. Antes te invito a suscribirte al canal y compartir este vídeo para más contenido. Comencemos. Un joven discípulo, llamado Li, caminaba por un sendero de montaña hacia el templo donde su maestro, el venerable Shan, lo esperaba. Con su mente llena de dudas, anhelaba comprender el secreto detrás de la abundancia y la prosperidad, dos fuerzas que parecían escaparle continuamente. Al llegar al templo, Li encontró a su maestro meditando bajo un antiguo árbol de cerezos. Sin decir palabra, el maestro Shan abrió los ojos lentamente y sonrió. Como si hubiera escuchado las inquietudes de Li sin que éste las pronunciara, el maestro se levantó y lo invitó a sentarse a su lado. «Maestro», dijo Li, con reverencia, «he venido en busca de sabiduría. Anhelo atraer la abundancia y la prosperidad a mi vida, pero no sé por dónde empezar». El maestro Shan asintió en silencio, después de una pausa, dijo, «La abundancia y la prosperidad no se encuentran fuera de ti, sino dentro. Se manifiestan cuando tu ser está en armonía con el flujo natural del universo. Te compartiré 7 afirmaciones que abrirán tu mente y corazón a ese flujo». Li inclinó la cabeza, preparado para escuchar. Li se encontraba sentado bajo la sombra del cerezo, aún procesando las palabras de su maestro. La primera afirmación resonaba en su mente: «Soy digno de recibir todo lo bueno que el universo tiene para ofrecerme». Aunque las palabras eran simples, la profundidad de su significado lo desconcertaba. Se sentía atrapado entre sus propias dudas y el deseo de comprender plenamente lo que su maestro había intentado enseñarle. El maestro Shan observó el rostro pensativo de su discípulo. Con un movimiento sereno, se levantó y caminó hacia el borde del acantilado que ofrecía una vista panorámica del valle. Hizo un gesto invitando a Li a unirse a él. El joven obedeció, levantándose con cierta inquietud. Juntos contemplaron el vasto paisaje ante ellos, montañas majestuosas, un río serpenteante que brillaba bajo la luz del sol, y campos verdes que parecían extenderse infinitamente. «Dime, Li», comenzó el maestro con voz suave, «¿qué ves?» «Veo montañas, el río, los campos», respondió Li, con la mirada perdida en la distancia. Shan asintió. «Todo lo que ves es el universo manifestado en su forma más pura. El río no lucha para fluir, ni el sol pide permiso para brillar. Todo en la naturaleza existe en perfecta armonía con lo que es. No cuestiona su lugar ni su derecho a existir. Y así, la abundancia y la belleza fluyen naturalmente hacia ellos». Li frunció el ceño, tratando de captar el mensaje oculto en las palabras de su maestro. «Pero, maestro, ¿qué tiene eso que ver con ser digno?», preguntó, sintiendo la urgencia de aclarar su confusión. El maestro sonrió pacientemente, señalando el río. «Observa el río. Nunca se detiene ni se cuestiona si es merecedor de llegar al mar. Simplemente fluye, confiado en su destino. Al igual que el río, tú eres parte de este vasto universo. No hay nada que te separe de su abundancia. Eres digno de recibir todo lo bueno porque, al igual que el río, formas parte del todo». Li bajó la mirada, sintiendo una punzada de duda en su pecho. «Pero, a veces siento que no merezco lo que deseo», confesó en voz baja. «Me comparo con los demás, y parece que siempre hay alguien más sabio, más talentoso, más merecedor que yo». Shan se volvió hacia él, y sus ojos brillaban con una sabiduría profunda. «La creencia de que no eres suficiente es una ilusión, Li. Es una barrera que tú mismo te has impuesto. La dignidad no se mide por logros ni comparaciones. Tu derecho a recibir la abundancia no depende de lo que haces, sino de lo que eres. Eres una expresión única del universo, y eso, por sí solo, te hace digno». El maestro se agachó y recogió una pequeña flor silvestre que crecía entre las rocas. La sostuvo entre sus dedos con delicadeza. «Mira esta flor», dijo Shan, acercándola a Li. «No es más grande ni más llamativa que las demás, pero aún así, el sol la baña con su luz y la tierra la alimenta.
Nunca se cuestiona si merece crecer. Simplemente es, y en ese ser, recibe todo lo que necesita. Li tomó la flor en sus manos y la observó en silencio. La sencillez de su existencia le hizo comprender la profundidad de las palabras de su maestro. Entonces, para atraer lo bueno, debo aceptar que ya soy digno, murmuró, más para sí mismo que para el maestro. Shan asintió con una sonrisa. Exactamente. El universo no te pide que demuestres tu valor. Solo espera que te abras a recibir. La verdadera abundancia llega cuando dejas de cuestionar si la mereces. Al igual que esta flor, al igual que el río, tú también estás destinado a florecer y a recibir lo que te corresponde. Li sintió una calidez inundar su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, comenzó a ver que su valor no dependía de lo que hacía o de cómo se comparaba con los demás. Era inherente a su existencia, algo que no podía ser negado ni arrebatado. Soy digno de recibir todo lo bueno que el universo tiene para ofrecerme, repitió Li en voz alta, dejando que las palabras se asentaran profundamente en su ser. El maestro Shan asintió con aprobación y colocó una mano sobre el hombro de su discípulo. Recuerda estas palabras siempre, Li. Son una llave que abre las puertas de la abundancia. Cuando crees que eres digno, el universo responde con generosidad. Li miró el horizonte una vez más, pero esta vez con una nueva claridad. El mundo que lo rodeaba ya no parecía tan distante ni inalcanzable. En ese momento, comprendió que la abundancia que buscaba no estaba en el exterior, sino dentro de él, esperando ser descubierta y aceptada. Mientras el viento suave soplaba a través del valle, Li supo que estaba listo para caminar el camino del universo con una nueva convicción, abierto y digno de todo lo que la vida tenía para ofrecerle. Li seguía reflexionando sobre la primera afirmación que su maestro Shan le había transmitido, pero su mente pronto se enfocó en la segunda enseñanza: mis pensamientos y acciones crean un flujo constante de prosperidad en mi vida. La frase despertó una curiosidad profunda en él, pues, aunque sonaba lógica, no comprendía completamente cómo sus pensamientos y acciones podían influir en algo tan vasto como la prosperidad. Mientras meditaba en silencio, su maestro Shan, percibiendo la inquietud de su discípulo, lo observó con una mirada serena y le dijo: ven, Li. Hoy te mostraré cómo el flujo de la prosperidad está íntimamente ligado a tus pensamientos y acciones. Ambos caminaron en silencio hasta un pequeño jardín que el maestro cuidaba con devoción. Era un espacio modesto, pero lleno de vida. Había flores de colores vibrantes, árboles frutales, y una fuente de agua cristalina que fluía suavemente, creando un ambiente de paz. Este jardín, dijo Shan mientras caminaba entre las plantas, es un reflejo de lo que sucede dentro de ti. Cada pensamiento que tienes es como una semilla que plantas en la tierra de tu mente, y cada acción que tomas es el cuidado que le das a esa semilla. Li miró las plantas, admirando su crecimiento y esplendor. Pero, maestro, dijo, ¿cómo pueden mis pensamientos tener tanto poder sobre mi vida externa? No entiendo cómo algo tan intangible como un pensamiento puede influir en la prosperidad que llega a mí. Shan sonrió y se arrodilló junto a una planta de bambú joven. Con delicadeza, apartó un poco de tierra, revelando pequeñas raíces que se extendían en todas direcciones. Mira estas raíces, Li. No las ves desde la superficie, pero ellas son las que sustentan a esta planta, las que la alimentan y le permiten crecer. Tus pensamientos son como estas raíces. Aunque no siempre sean visibles, influyen directamente en lo que crece en la superficie de tu vida. Si tus pensamientos son de confianza, gratitud y abundancia, tus acciones seguirán ese curso y crearán un terreno fértil para la prosperidad. Li observó con detenimiento las raíces del bambú, comprendiendo poco a poco la analogía. Sin embargo, aún sentía que algo faltaba por entender completamente. Maestro, entiendo que los pensamientos son importantes, pero ¿qué ocurre cuando, a pesar de mis pensamientos positivos, la prosperidad no parece llegar? Preguntó con cierta inquietud en su voz. Shan se levantó, con un gesto suave, indicó a Li que lo siguiera hacia una parte del jardín que estaba vacía, sin plantas ni flores. La tierra parecía árida y olvidada. El maestro se inclinó y recogió un puñado de esa tierra seca, dejándola caer suavemente entre sus dedos. Esta tierra, dijo,
Es el reflejo de acciones que no siguen a pensamientos positivos. Si solo tienes buenos pensamientos pero no actúas de acuerdo con ellos, es como plantar una semilla en tierra sin agua ni nutrientes. No crecerá. Tus pensamientos crean la intención, pero tus acciones son las que nutren y manifiestan esa intención en el mundo físico. Lee observó la tierra seca y asintió, comenzando a comprender la relación entre sus pensamientos y acciones. Recordó momentos en los que había deseado cosas buenas para su vida, pero su miedo o duda lo había detenido de tomar las acciones necesarias para que esas cosas se manifestaran. Entonces, para que la prosperidad fluya, dijo Lee, pensativo, debo alinear mis pensamientos con mis acciones, asegurándome de que ambas trabajen juntas. El maestro Shan sonrió, complacido con la reflexión de su discípulo. Exactamente, Lee. Cuando tus pensamientos y acciones están en armonía, creas un flujo constante que atrae la prosperidad a tu vida. Pero debes recordar que la prosperidad no siempre llega de inmediato. Al igual que las plantas en este jardín, a veces necesita tiempo para germinar y crecer. Sin embargo, si continúas cuidando tus pensamientos y tomando acciones conscientes, ese flujo nunca se detendrá. Lee se arrodilló junto al maestro, con una nueva comprensión, comenzó a trabajar la tierra seca, removiéndola y preparándola para recibir nuevas semillas. Mientras lo hacía, sintió una profunda conexión entre lo que hacía con sus manos y lo que ocurría en su mente. ¿Y qué sucede cuando los pensamientos son negativos, maestro?, preguntó Lee, mientras continuaba trabajando la tierra. ¿Qué pasa si permito que las dudas o el miedo controlen mis acciones? El maestro se quedó en silencio por un momento, observando cómo Lee trabajaba. Luego, caminó hacia una planta marchita que se encontraba en una esquina del jardín, descuidada y olvidada. Esto es lo que sucede, Lee, dijo con suavidad. Los pensamientos negativos son como malas hierbas que crecen sin esfuerzo. Si no los observas ni los cuidas, toman el control de tu mente y de tus acciones. Las dudas, el miedo y la sensación de carencia ahogan el potencial de prosperidad, tal como esta planta ha sido sofocada por la falta de atención. Lee miró la planta marchita y sintió un nudo en el estómago. Comprendía ahora que no se trataba solo de pensar positivamente o actuar de manera correcta de vez en cuando. Era un proceso constante de cultivar la mente y el cuerpo, como si fueran un jardín en continua evolución. Debo ser consciente de cada pensamiento y acción, dijo Lee, con una nueva claridad en su voz. Cuidar de ellos como cuido este jardín, sabiendo que lo que siembre y cómo lo nutra determinará lo que florecerá en mi vida. El maestro Shan asintió con satisfacción, viendo cómo su discípulo había captado la esencia de la enseñanza. Exactamente, Lee. Tus pensamientos y acciones son las herramientas con las que das forma a tu realidad. Si las usas con sabiduría y constancia, crearás un flujo de prosperidad que nunca se detendrá. Recuerda, la prosperidad no es un destino, es un camino que se construye día a día. Con renovada determinación, Lee continuó trabajando el jardín, sabiendo que cada semilla plantada, cada pensamiento y acción en armonía, lo acercaba más a un flujo constante de abundancia en su vida. Lee meditaba a la sombra del gran cerezo, mientras las suaves hojas caían con la brisa. Había estado reflexionando sobre la tercera afirmación que su maestro Shan le había enseñado: confío en el proceso de la vida y sé que todo lo que necesito vendrá a mí en el momento perfecto. Aunque deseaba entenderla profundamente, no podía evitar la impaciencia que sentía dentro de sí. Había cosas que anhelaba en su vida, respuestas, oportunidades, e incluso la paz interior que tanto buscaba, pero parecía que nada llegaba con la rapidez que esperaba. Un día, al notar su intranquilidad, el maestro Shan decidió invitar a Lee a un paseo por los senderos que rodeaban el templo. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, y el cielo se pintaba de tonos dorados y rosados. El silencio entre ambos era profundo, pero pronto fue roto por la voz serena del maestro. Lee, veo que en tu corazón habita la impaciencia, dijo Shan suavemente. Sientes que el tiempo se te escapa y que lo que buscas no llega. Lee bajó la mirada, sintiendo que el maestro había percibido sus más profundos pensamientos. Asintió con una mezcla de vergüenza y frustración. Sí, maestro, admitió Lee. Quiero confiar en que lo que necesito llegará a su debido tiempo, pero...
¿Cómo puedo esperar con calma cuando parece que cada día que pasa me alejo más de lo que deseo? Shan sonrió con comprensión, y señalando un pequeño río que corría a su lado, dijo, «Ven, Li. Quiero que observes algo». Ambos se acercaron al borde del río, cuyas aguas fluían con una serenidad que parecía eterna. El maestro Shan recogió una hoja caída del árbol cercano y la colocó en la superficie del agua. «Observa cómo la hoja sigue el curso del río sin resistencia», dijo Shan. «No se apresura ni se detiene. Simplemente se deja llevar, confiando en que la corriente la llevará a donde debe ir, en el tiempo perfecto». Li observó cómo la hoja flotaba suavemente, moviéndose de acuerdo con el flujo natural del agua, sin apresurarse, pero también sin quedarse estancada. El contraste con su propio estado de ansiedad le resultaba claro. «Pero, maestro», dijo Li, «¿cómo puedo ser como esa hoja? Siento que si no hago algo, si no fuerzo las cosas, lo que quiero nunca llegará». Shan lo miró con ternura, y sentándose junto al río, lo invitó a hacer lo mismo. «La vida, Li, es como este río. Tiene un curso natural, un ritmo que no podemos controlar. A veces, queremos apresurar el agua, hacer que fluya más rápido, pero esa misma prisa es lo que nos aleja de la paz y la abundancia. Cuando intentas controlar el flujo de la vida, lo que en realidad haces es crear resistencia. Y esa resistencia, en lugar de acercarte a lo que deseas, te aleja de ello». Li reflexionó en silencio sobre las palabras de su maestro. Recordó las veces en las que había intentado forzar situaciones, apresurar resultados, solo para sentirse más frustrado y distante de sus metas. «Entonces, ¿qué debo hacer, maestro?», preguntó con sinceridad. «Si no debo apresurarme, ¿cómo puedo confiar en que lo que necesito llegará a su debido tiempo?». Shan, sin perder su calma, se inclinó hacia el río y tocó el agua con la punta de sus dedos, creando suaves ondas en la superficie. «El secreto, Li, es aprender a fluir con la vida, como el agua de este río. La confianza en el proceso de la vida es aceptar que no siempre verás el resultado inmediato de tus esfuerzos, pero saber que el universo está trabajando a su ritmo. Cada acción que tomas, cada pensamiento, cada deseo, es como una onda que envías al río de la vida. Aunque no veas de inmediato el destino de esa onda, confía en que llegará donde debe llegar. El universo tiene un tiempo perfecto para todo». Li observó las ondas disiparse lentamente y comprendió que, al igual que el agua, sus deseos y esfuerzos también necesitaban tiempo para madurar y llegar a él en el momento adecuado. «Pero, maestro», dijo Li, aún con una duda persistente, «¿cómo sé que lo que deseo realmente llegará? ¿Qué pasa si nunca ocurre?». El maestro Shan sonrió con la paciencia que solo los años de sabiduría podían otorgarle. «Lo que necesitas siempre llega, Li, pero no siempre en la forma en que lo esperas. A veces, lo que deseas no es lo que realmente necesitas. La vida tiene un modo de entregarnos lo que es mejor para nuestro crecimiento, aunque en el momento no lo comprendamos. Por eso, confiar en el proceso no es solo esperar, sino también estar abierto a recibir lo que el universo te ofrece, incluso si es diferente de lo que habías imaginado». Li miró el río, dejando que las palabras del maestro se asentaran en su corazón. Recordó momentos en los que había luchado por algo que, al final, no había resultado como esperaba, pero que, con el tiempo, le había traído lecciones valiosas y crecimiento personal. «Entonces, maestro, ¿la clave es soltar mis expectativas?», preguntó Li. «¿Dejar de intentar controlar todo?». Shan asintió lentamente. «Exactamente. Soltar no significa renunciar a tus sueños o deseos, sino dejar de aferrarte a la necesidad de controlar cómo y cuándo sucederán. Es confiar en que el universo tiene un ritmo perfecto para ti, uno que quizás no siempre comprendas en el momento, pero que siempre actúa en tu favor». Li respiró hondo, sintiendo un peso liberarse de sus hombros. Comprendió que su lucha interna no era contra el tiempo ni las circunstancias, sino contra su propia necesidad de controlarlo todo. Al soltar esa necesidad, sentía que podía fluir como el agua del río, con confianza en que la vida lo llevaría a donde debía estar. «Confío en el proceso de la vida y sé que todo lo que necesito vendrá a mí en el momento perfecto», dijo Li en voz alta, permitiendo que las palabras resonaran en su interior.
Shan sonrió y se levantó, invitando a Li a continuar su paseo. Mientras caminaban bajo la luz dorada del atardecer, Li se sintió más ligero, sabiendo que, al igual que el río, su vida tenía un curso natural que lo guiaría hacia lo que realmente necesitaba, en el momento adecuado y de la manera perfecta. A partir de ese día, Li dejó de luchar contra el tiempo y comenzó a confiar más en el proceso de la vida. Aunque aún tenía sueños y deseos, aprendió a vivir con la certeza de que el universo, con su sabiduría infinita, siempre le proporcionaría lo que era mejor para su camino, en el momento justo. Li había comenzado a comprender algunas de las enseñanzas de su maestro Shan, la confianza en el proceso de la vida, el poder de los pensamientos y acciones, y su propia dignidad para recibir lo bueno que el universo le ofrecía. Sin embargo, la cuarta afirmación resonaba de una manera especial en su corazón: agradezco con sinceridad cada bendición que llega a mi vida, por pequeña que sea. Aunque entendía la importancia de la gratitud, se daba cuenta de que muchas veces se enfocaba en lo que no tenía, en lugar de apreciar lo que ya había en su vida. Una mañana, el maestro Shan lo llevó a un claro en el bosque donde crecían hierbas y plantas medicinales. El aire era fresco, y el sol apenas asomaba sobre las montañas, bañando el paisaje con una luz suave y dorada. Shan llevaba una pequeña cesta en la mano, y con una sonrisa invitó a Li a seguirlo mientras caminaban entre las plantas. Hoy, Li, te enseñaré una lección sobre la gratitud, dijo Shan, deteniéndose frente a una planta de manzanilla que crecía tímidamente entre las piedras. Quiero que observes esta planta. No es grande ni vistosa, pero en su sencillez, guarda un regalo invaluable. Li se inclinó para examinarla. Había pasado por este camino muchas veces, pero nunca había prestado atención a esa planta en particular. Parecía tan común y pequeña que fácilmente se podría pasar por alto. ¿Qué tiene de especial, maestro?, preguntó Li. Es solo una planta pequeña. Shan sonrió y arrancó con delicadeza una flor de la manzanilla, colocándola en las manos de Li. Esa flor es pequeña, sí, pero dentro de ella hay propiedades curativas que alivian el dolor y calman la mente. Aunque es modesta, la naturaleza nos la ofrece como un regalo, si somos lo suficientemente sabios para reconocerlo. Li miró la flor con más atención. A simple vista, no parecía extraordinaria, pero comprendió el punto de su maestro. Muchas veces, las bendiciones en su vida eran tan discretas que ni siquiera las notaba, enfocándose únicamente en lo grande o lo que deseaba alcanzar. Entonces, maestro, ¿debo aprender a valorar lo pequeño tanto como lo grande?, preguntó Li, aún sosteniendo la flor. Shan asintió. La gratitud verdadera, Li, no se limita a lo que consideramos grandes logros o momentos excepcionales. Las bendiciones más sutiles y pequeñas son, a menudo, las que más impactan nuestra vida de manera profunda. La comida que te nutre cada día, el aire que respiras, la compañía de un amigo, o incluso la sombra de un árbol en un día caluroso, todas estas son bendiciones que, si las reconoces con gratitud, llenan tu vida de abundancia. Li reflexionó sobre sus propias experiencias. Recordó momentos en los que había sentido frustración porque algo no había salido como quería, olvidando las pequeñas cosas que lo sostenían a diario. Se dio cuenta de que su mente solía estar tan ocupada con lo que no tenía, que rara vez se detenía a agradecer lo que ya estaba presente en su vida. Pero, maestro, dijo Li, aún con dudas, ¿cómo puedo sentir gratitud por lo pequeño cuando hay veces que las dificultades y los problemas parecen abrumarlo todo? Shan lo llevó hacia un arroyo cercano que fluía suavemente entre las rocas. Se arrodilló, y, con un gesto, invitó a Li a hacer lo mismo. Juntos, tocaron el agua fría y clara. La vida, Li, a veces es como este arroyo. Puede haber rocas y obstáculos en el camino, pero el agua siempre encuentra la manera de seguir adelante. Las dificultades que enfrentas son parte del flujo natural de la vida. Sin embargo, si puedes encontrar gratitud incluso en esos momentos difíciles, descubrirás que cada obstáculo trae consigo una lección, una bendición oculta. Shan recogió un pequeño guijarro del lecho del arroyo y lo entregó a Li. Este guijarro es insignificante, ¿verdad?, dijo Shan. Pero si lo lanzas al agua, creará ondas que se extenderán mucho más allá de su punto de impacto. La gratitud funciona de la misma manera. Un simple pensamiento agradecido,
por pequeño que sea, puede generar un cambio profundo en cómo experimentas la vida. Las ondas de la gratitud se extienden, transformando no solo tu perspectiva, sino también la energía que atraes. Lee sostuvo el guijarro en su mano, asimilando las palabras de su maestro. Se dio cuenta de que había estado viendo la vida de manera incompleta, enfocándose solo en lo que faltaba y olvidando el poder de lo que ya tenía. Entonces, maestro, dijo Lee, con una nueva comprensión, la gratitud no es solo un sentimiento, es una manera de transformar la forma en que vivo cada momento. Al agradecer incluso lo más pequeño, estoy invitando a la abundancia a entrar en mi vida de manera constante. Shan asintió con una sonrisa. Exactamente, Lee. La gratitud es la llave que abre las puertas a la verdadera prosperidad. No es necesario esperar a que lleguen grandes cosas para sentirte bendecido. Si puedes encontrar gratitud en las cosas más simples, como una flor, una sonrisa, o un rayo de sol, tu vida se llenará de una paz y abundancia que nada ni nadie podrá arrebatarte. Lee miró la flor de manzanilla en su mano, y luego el guijarro que aún sostenía. Entendió que, aunque pequeños, ambos representaban algo mucho más grande, la riqueza de estar presente y ser consciente de todo lo que lo rodeaba, de todo lo que la vida ya le ofrecía. Agradezco con sinceridad cada bendición que llega a mi vida, por pequeña que sea, repitió Lee en voz baja, como si estuviera haciendo un pacto consigo mismo. Mientras se levantaba, sintió una ligereza en su corazón, como si algo se hubiera liberado. Ya no se trataba de lo que no tenía, sino de lo que estaba presente en cada momento, esperando ser reconocido y apreciado. Desde la suave brisa que acariciaba su rostro hasta la presencia de su maestro, todo tenía un valor incalculable si lo veía con ojos de gratitud. Mientras caminaban de regreso al templo, Lee sintió una nueva conexión con el mundo. Ya no veía las cosas cotidianas como insignificantes o pasajeras. Cada flor, cada piedra, cada rayo de luz era una bendición en su propio derecho, y al agradecerlas, sabía que estaba abriendo su corazón a recibir más. La abundancia ya estaba presente en su vida, y todo lo que necesitaba hacer era reconocerla y agradecerla, sin importar su tamaño. Lee había avanzado mucho en su comprensión de las enseñanzas del maestro Shan. La gratitud, la paciencia y la confianza en el proceso de la vida le habían traído una paz interior que antes le era esquiva. Pero había algo en la quinta afirmación que lo inquietaba: estoy abierto a recibir abundancia de fuentes inesperadas y desconocidas. Aunque apreciaba la abundancia que llegaba de formas conocidas, aún le costaba abrirse a lo desconocido, a confiar en lo inesperado. Una tarde, mientras Lee meditaba en el jardín del templo, el maestro Shan se le acercó con su habitual serenidad. Lo observó durante un rato, viendo la tensión en su rostro, antes de hablar. Lee, noto que tu mente sigue inquieta, dijo el maestro. Has aprendido mucho sobre el flujo de la vida, pero hay algo que aún te retiene. ¿Es la incertidumbre lo que te preocupa? Lee abrió los ojos lentamente y asintió. Sí, maestro. He aprendido a confiar en lo que sé, en lo que puedo prever o controlar. Pero, ¿cómo puedo abrirme a lo inesperado sin temor? No sé cómo recibir lo que no puedo ver venir. Shan lo miró con una sonrisa comprensiva y lo invitó a levantarse. Hoy aprenderás una lección diferente, Lee, dijo, mientras lo guiaba por un sendero que se adentraba en el bosque. A veces, lo que más tememos es lo que no conocemos, pero es precisamente allí donde la verdadera abundancia puede manifestarse. Después de caminar en silencio por un tiempo, llegaron a un pequeño claro en el bosque donde un hombre mayor, vestido con ropas sencillas, estaba sentado junto a una carreta repleta de objetos variados. Parecía un comerciante viajero, alguien que iba de pueblo en pueblo ofreciendo productos. ¿Quién es él, maestro?, preguntó Lee con curiosidad. Es un comerciante que viaja por lugares lejanos, respondió Shan. Nunca sabemos qué trae consigo ni de dónde ha venido, pero siempre ofrece algo valioso, aunque inesperado. El comerciante, al ver a los dos, sonrió con amabilidad y los invitó a acercarse. Lee, todavía con cierta desconfianza, se mantuvo un poco detrás de su maestro mientras el hombre comenzaba a mostrar sus productos. No eran cosas especialmente valiosas a simple vista, herramientas simples, pequeños amuletos, hierbas medicinales de lugares lejanos, y objetos tallados en madera.
Shan tomó un pequeño amuleto de madera, tallado de forma simple pero con una habilidad evidente, y lo sostuvo en su mano. ¿Qué es este amuleto?, preguntó Shan con interés. El comerciante sonrió. Es un símbolo de protección, maestro. Ha pasado por muchas manos, y aunque puede parecer insignificante, su verdadera abundancia no está en su apariencia, sino en las historias y las bendiciones que ha acumulado en su viaje. Li observaba, todavía escéptico, sin comprender por qué su maestro se detenía en un objeto tan simple. El comerciante, notando su vacilación, se dirigió a él. Joven, veo que dudas. Pero te diré algo, la abundancia no siempre llega en la forma que esperas. A veces, lo que parece pequeño o insignificante trae consigo el mayor regalo. Lo importante es estar abierto a recibir, sin importar de dónde venga. Li se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras del comerciante. Sabía que su maestro lo había llevado allí por una razón, pero aún no podía ver el significado detrás de la situación. Entonces, Shan habló, como si leyera sus pensamientos. Li, la vida es como este comerciante. A menudo nos trae cosas que no buscamos, que no entendemos de inmediato. Pero si nos cerramos a lo desconocido, también nos cerramos a las oportunidades que el universo nos ofrece. La verdadera abundancia no siempre llega de las fuentes que conocemos o controlamos. Llega de formas inesperadas, y nuestra tarea es estar abiertos para recibirla. El maestro Shan entonces le entregó el amuleto a Li. Tómalo, Li, dijo con una sonrisa. No sabes de dónde viene ni qué camino ha recorrido, pero en su sencillez puede haber una bendición que aún no comprendes. Li tomó el amuleto con cuidado. Al principio no sintió nada especial al sostenerlo, pero mientras lo observaba, comenzó a preguntarse sobre las manos por las que había pasado, las historias que había vivido y los lugares que había visto. Quizás, pensó, la abundancia no siempre es visible de inmediato. Pero, maestro, dijo Li, aún con una duda, ¿cómo sé cuando algo inesperado es una verdadera bendición? ¿Cómo distingo lo que debo recibir de lo que no? Shan lo miró con una expresión tranquila y respondió, la vida te lo mostrará, Li, si aprendes a escuchar. A veces, lo que parece pequeño o irrelevante es lo que más puede transformar tu vida. No se trata de juzgar de inmediato, sino de mantener el corazón abierto. Cuando algo llega a ti de manera inesperada, en lugar de resistir o rechazarlo, obsérvalo, dale la oportunidad de revelar su verdadero valor. El universo siempre está trabajando a tu favor, incluso cuando no lo entiendes. Li asintió lentamente, comenzando a comprender. Recordó momentos en su vida en los que cosas inesperadas habían ocurrido, y aunque al principio las había visto con recelo, con el tiempo habían demostrado ser oportunidades valiosas. Comprendió que su miedo al desconocido lo había estado limitando, cerrándole puertas que el universo había abierto para él. El comerciante, viendo el cambio en la expresión de Li, sonrió y le ofreció un segundo objeto, una pequeña bolsa de semillas de una planta que no reconocía. Estas semillas provienen de tierras lejanas, dijo el comerciante. No puedo decirte que crecerá de ellas, pero si las plantas con cuidado y paciencia, algo hermoso y útil puede surgir. Y aceptó las semillas con una sonrisa. Esta vez no había duda en su mente. Aunque no sabía qué tipo de planta crecería, confiaba en que, al igual que con la vida, lo importante era estar dispuesto a plantar, cuidar y recibir, sin expectativas rígidas. Gracias, dijo Li con gratitud al comerciante. Mientras caminaban de regreso al templo, Li sintió que algo dentro de él había cambiado. Entendía ahora que la abundancia no siempre venía en la forma que él esperaba. A veces, las oportunidades más grandes se escondían en lo desconocido, en lo inesperado, y para recibirlas, debía abrirse por completo al flujo del universo. Estoy abierto a recibir abundancia de fuentes inesperadas y desconocidas, repitió Li en su mente mientras tocaba el amuleto en su bolsillo. Cada paso que daba le recordaba que la vida estaba llena de regalos ocultos, esperando ser descubiertos. Lo único que necesitaba era mantener su corazón y su mente abiertos, confiando en que el universo siempre le traería lo que necesitaba, aunque no siempre de la manera que él imaginaba. Li se encontraba en un momento crucial de su aprendizaje.
Había asimilado muchas lecciones sobre la abundancia, la gratitud, la apertura a lo inesperado y la confianza en el proceso de la vida. Pero mientras se sentaba en silencio en el jardín del templo, notaba que algo seguía perturbando su paz interior. A pesar de todo lo que había aprendido, en lo más profundo de su ser, aún quedaba un rincón de su mente que susurraba pensamientos de carencia, de insuficiencia. El maestro Shan, como si percibiera esta inquietud interna, se acercó con calma y se sentó junto a él. No dijo nada durante un rato, solo observó el paisaje con tranquilidad. Después de un tiempo, Shan habló con suavidad. Li, aunque has avanzado mucho en tu camino, veo que tu mente sigue atrapada en pensamientos de falta. Dime, ¿qué te preocupa? Li suspiró profundamente. Maestro, he aprendido mucho sobre la abundancia, la gratitud y la confianza en el universo, pero a veces, todavía siento que no es suficiente. Aún me invade el miedo de no tener lo que necesito o de que, en algún momento, todo pueda desaparecer. Shan asintió con comprensión. Es natural, Li. El miedo a la carencia es una sombra que todos enfrentamos en algún momento. Pero hoy te enseñaré una lección importante: la verdadera abundancia no puede coexistir con una mente atrapada en pensamientos de carencia. Mi corazón está en paz y mi mente está libre de pensamientos de carencia. Esta afirmación es fundamental para que el flujo de abundancia continúe en tu vida. Li lo escuchaba atentamente, sabiendo que una lección profunda estaba a punto de revelarse. Acompáñame, dijo el maestro, levantándose. Shan lo guió por un sendero en el bosque que Li nunca antes había explorado. Caminaban en silencio hasta que llegaron a un valle oculto. En el centro del valle había un estanque de agua cristalina, rodeado de flores de loto que flotaban suavemente en la superficie. La quietud del lugar era tan profunda que Li sintió una paz inmediata al estar allí. Shan se detuvo junto al estanque y señaló las flores de loto. Mira estas flores, Li. Flotan con gracia en la superficie del agua, moviéndose suavemente con la brisa, pero sus raíces están profundamente ancladas en el lodo oscuro del fondo. Aunque sus raíces están en el barro, la flor en sí es pura, impecable y serena. Esto es lo que significa tener un corazón en paz y una mente libre de pensamientos de carencia. Li observó las flores con más atención. La metáfora era clara, pero aún no entendía cómo aplicarla a sí mismo. Pero, maestro, ¿cómo puedo ser como el loto? ¿Cómo puedo estar en paz cuando mi mente se llena de preocupaciones por lo que podría faltar en el futuro? Shan se arrodilló junto al borde del estanque y recogió un poco de agua en sus manos. El agua de este estanque es como la mente, Li. Cuando está tranquila y en paz, puedes ver claramente a través de ella, incluso hasta el fondo. Pero si lanzas una piedra o agitas el agua, se enturbia y ya no puedes ver nada. Los pensamientos de carencia son como piedras arrojadas al estanque de tu mente. Perturban la paz y te impiden ver la verdad, que ya tienes todo lo que necesitas. Li asimilaba las palabras mientras observaba su propio reflejo en el agua clara. Comenzaba a comprender que su preocupación por lo que podría faltar en el futuro era lo que estaba nublando su percepción de la realidad. Su mente, como el agua, estaba siendo agitada por pensamientos innecesarios de carencia. Shan, viendo que Li estaba comprendiendo, le pidió que cerrara los ojos. Ahora, Li, quiero que te concentres en tu respiración. En cada inhalación, recibe la paz que ya existe en tu corazón. En cada exhalación, libera cualquier pensamiento de carencia, cualquier miedo o preocupación. Deja que tu mente se calme como el estanque en un día sin viento. Li obedeció, cerrando los ojos y enfocándose en su respiración. Con cada inhalación, sentía una calma que llenaba su pecho, una paz que venía de un lugar más profundo que su mente. Y con cada exhalación, se imaginaba soltando los miedos que lo habían acompañado durante tanto tiempo. Poco a poco, su mente se fue aquietando, como el estanque frente a él, y en esa quietud, sintió una verdad simple pero poderosa: ya tenía todo lo que necesitaba. El maestro Shan, al notar que Li había alcanzado un estado de serenidad, le habló en voz baja. La abundancia verdadera, Li, no está en lo que posees ni en lo que puedas perder. Está en tu capacidad de mantener tu corazón en paz y tu mente libre de pensamientos de carencia.
Cuando te enfocas en lo que falta, creas una barrera que impide que la abundancia fluya hacia ti. Pero cuando tu mente está en paz, abierta y libre de miedo, te alineas con el flujo natural del universo, y la abundancia llega sin esfuerzo. Lee, aún con los ojos cerrados, asintió. Comprendió que el problema no era la falta de abundancia en su vida, sino su propio temor de perderla. Se había aferrado tanto a la idea de la escasez, que había olvidado que el universo siempre estaba proveyendo, siempre ofreciendo, si tan solo estaba en paz para recibir. Shan lo dejó meditar en silencio por un rato más antes de continuar. Cada vez que sientas que tu mente se llena de pensamientos de carencia, recuerda este estanque. Visualiza el agua calmándose, y siente cómo tu corazón se llena de paz. No es lo que tienes o lo que puedes perder lo que define tu abundancia. Es la quietud de tu mente y la apertura de tu corazón lo que te conecta con el flujo ilimitado del universo. Cuando le abrió los ojos, el mundo a su alrededor parecía haber cambiado. No era que el valle o el estanque fueran diferentes, sino que su percepción de ellos había cambiado. Sentía una ligereza en su pecho, como si una carga invisible hubiera sido levantada. El miedo a la carencia que lo había acompañado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. Mi corazón está en paz y mi mente está libre de pensamientos de carencia, repitió Lee en su mente. Se dio cuenta de que la clave para atraer y mantener la abundancia no estaba en lo que pudiera adquirir, sino en su capacidad para mantener su mente clara, en paz, y libre de las sombras del miedo. Mientras regresaban al templo, Lee sabía que esta lección sería una de las más importantes que llevaría consigo. Había encontrado el camino hacia la verdadera abundancia, una mente tranquila, un corazón abierto, y la libertad de los pensamientos de carencia. Ahora sabía que mientras pudiera mantener esa paz interior, el universo siempre le proveería en su debido momento, sin necesidad de preocupación ni temor. Lee había pasado meses aprendiendo las lecciones del maestro Shan. Había entendido la importancia de la gratitud, de confiar en el proceso de la vida, de abrirse a lo inesperado y de mantener la paz interior. Sin embargo, había una última afirmación que lo intrigaba profundamente, una verdad que parecía demasiado grandiosa para comprender en su totalidad: el universo es abundante y siempre hay más que suficiente para todos. Lee, aún con dudas en su corazón, se acercó al maestro Shan una mañana y le confesó su inquietud. Maestro, he aprendido mucho sobre la abundancia personal, pero aún no puedo comprender completamente esta última afirmación. ¿Cómo es posible que el universo tenga suficiente para todos? Si todos buscan la abundancia, ¿no debería haber algún límite? ¿Cómo podemos confiar en que siempre habrá suficiente? El maestro Shan, que observaba los árboles del jardín, asintió con una sonrisa tranquila. Lee, tu duda es comprensible. El mundo físico puede hacernos creer que los recursos son limitados, que lo que uno tiene significa que otro no puede tenerlo. Pero la abundancia del universo no se mide en términos físicos ni materiales, sino en términos de energía, intención y creación. Hoy, te mostraré una lección que abrirá tus ojos a la verdadera naturaleza del universo. Con esa enigmática promesa, Shan invitó a Lee a acompañarlo en un viaje hacia una montaña sagrada que se alzaba a las afueras del templo. El camino era largo, pero la caminata silenciosa entre el bosque le permitió a Lee reflexionar sobre la naturaleza de la abundancia, mientras sentía el aire fresco y el canto de los pájaros. Al llegar a la base de la montaña, Shan se detuvo ante un vasto campo lleno de árboles frutales. Los árboles estaban repletos de frutos maduros que colgaban pesadamente de las ramas. A pesar de la abundancia, el suelo estaba lleno de frutos caídos, algunos de ellos pudriéndose. Lee los observó con curiosidad. ¿Qué ves, Lee?, preguntó el maestro. Veo árboles llenos de fruta, maestro. Más de la que cualquier persona podría comer. Pero también veo muchos frutos caídos, desperdiciados, dijo Lee, algo confundido. Shan sonrió suavemente y señaló los frutos caídos. ¿Crees que el hecho de que algunos de estos frutos no sean recogidos significa que el árbol está en carencia? Lee reflexionó unos instantes. No, maestro. El árbol sigue produciendo fruto, sin importar si alguien lo toma o no. Exactamente, Lee. Este campo es un ejemplo del flujo incesante de la abundancia del universo.
Los árboles no retienen sus frutos por miedo a que no haya suficiente, ni dejan de dar porque algunos de sus frutos caen sin ser recogidos. Ellos continúan produciendo, confiando en que siempre hay más. Este es el mismo principio con el que opera el universo, la creación continua, la abundancia sin límites. Li miró a los árboles de una manera diferente ahora. Empezaba a comprender, pero aún quedaban preguntas en su mente. Maestro, pero en nuestra sociedad, muchas personas compiten por recursos, creen que si alguien tiene más, otro debe tener menos. Si el universo es verdaderamente tan abundante, ¿por qué tanta gente vive en escasez? Shan lo miró con una expresión llena de compasión y sabiduría. Li, la escasez no proviene de la falta de recursos, sino de la falta de visión. Las personas que creen en la carencia limitan su capacidad de recibir lo que el universo tiene para ofrecer. El miedo, la competencia y la avaricia son creaciones de la mente humana, no del universo. El universo no discrimina, no retiene, y no limita. Es como el árbol que sigue dando fruto. Pero si una persona se cierra al recibir, no podrá disfrutar de esa abundancia. El maestro Shan entonces recogió uno de los frutos maduros del árbol y se lo ofreció a Li. Toma este fruto, Li. Imagina que este fruto es la abundancia del universo. Si no lo tomas, el árbol no se verá afectado. Pero si lo tomas y lo compartes, creas un ciclo donde esa abundancia se multiplica. Así es como el universo siempre tiene más que suficiente, no porque limite, sino porque ofrece infinitamente, y nosotros debemos estar abiertos a recibir y compartir. Li aceptó el fruto y lo sostuvo entre sus manos. Al comerlo, sintió el sabor dulce y la frescura que lo llenaba de energía. Mientras comía, las palabras del maestro resonaban en su mente. La abundancia no era una suma finita de cosas materiales, sino una energía que fluía sin cesar, esperando ser recibida por aquellos que estaban abiertos a ella. Shan lo miró con una sonrisa y continuó. La abundancia del universo también tiene que ver con la manera en que compartimos. Cuando compartes sin miedo, sin retener por temor a que no haya suficiente, te alineas con ese flujo infinito. Cuanto más das, más recibes. No porque debas esperar algo a cambio, sino porque al soltar el miedo, te conectas con la naturaleza abundante de la vida. Li se quedó en silencio, comprendiendo finalmente la magnitud de la afirmación. El universo es abundante y siempre hay más que suficiente para todos. No era solo una creencia optimista, sino una realidad profunda. El único obstáculo para experimentar esa abundancia era la mente limitada por el miedo, la competencia y la creencia en la escasez. Shan entonces señaló el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas. Mira, Li. El sol se pone hoy, pero mañana volverá a salir. No tememos que el sol desaparezca para siempre, porque sabemos que la naturaleza tiene su ciclo. Lo mismo ocurre con la abundancia. El universo siempre está creando, siempre está proveyendo, al igual que el sol que vuelve a brillar cada día. Nuestra tarea es abrirnos a recibir esa luz, esa abundancia, sin miedo a que se acabe. Li asintió, sintiendo una paz profunda en su interior. Entendió que la abundancia no era algo que tuviera que buscar desesperadamente, sino algo que ya existía en todas partes. El universo, como el árbol frutal, seguía ofreciendo, sin detenerse, sin retener. Era su mente, y la mente de los demás, lo que limitaba su capacidad de ver y recibir. Mientras caminaban de regreso al templo, Li repitió en su mente, el universo es abundante y siempre hay más que suficiente para todos. Ahora comprendía que la clave no estaba en buscar más o tener más, sino en alinearse con el flujo constante de la creación, confiar en que siempre habría suficiente, y compartir lo que recibía, multiplicando así la abundancia en su vida y en la vida de los demás. Al llegar al templo, Li se sentía transformado. Cada paso resonaba con la comprensión profunda que había alcanzado en su viaje. Sabía que las lecciones del maestro Shan no eran solo para su beneficio, sino que ahora tenía la responsabilidad de llevar esa sabiduría al mundo, de vivirla y compartirla. Al entrar al jardín, Li miró los cerezos en flor y sintió el flujo constante de la vida a su alrededor. Cada pétalo que caía de los árboles simbolizaba la generosidad infinita del universo, ofreciendo belleza sin esperar nada a cambio.
El maestro Shan, siempre a su lado, lo miró con una sonrisa serena. Li, la verdadera abundancia no es algo que puedas poseer o acumular. Es un estado de ser, una armonía con el flujo natural del universo. Mientras mantengas tu corazón abierto y tu mente libre de limitaciones, siempre estarás en sintonía con esa abundancia, y tendrás lo suficiente para ti y para quienes te rodean. Li respiró profundamente, sintiendo la calma dentro de sí. Entendía ahora que la vida misma era una danza de creación y generosidad. Había aprendido que el universo no era un lugar de competencia o escasez, sino una fuente interminable de posibilidades, donde el dar y recibir eran partes del mismo ciclo. Con esta nueva comprensión, su camino como aprendiz de la sabiduría Zen tomaba un nuevo significado, no solo debía recibir, sino también convertirse en un canal de esa abundancia para los demás. Gracias, maestro, dijo Li, inclinándose con respeto. Ahora entiendo que la abundancia no se mide por lo que tengo, sino por lo que soy capaz de compartir. Shan asintió suavemente. Y esa, Li, es la mayor lección de todas. Con el corazón lleno de paz y una mente clara, Li miró hacia el horizonte, sabiendo que cada día le traería nuevas oportunidades para vivir en sintonía con la abundancia universal. Había encontrado su lugar en el flujo interminable del universo, y desde ese momento, caminaría con gratitud, confianza y generosidad, sabiendo que siempre habría más que suficiente para todos.